Para mí es un placer venir a hablar de mi libro. Justamente vengo a hablar de un festival que lleva más de 10 años en activo y que cuando me presentaron la batería de preguntas para poder conversar en un festival, en un evento como este, pues esta de si podemos diseñar festivales como ecosistemas, no como producto. Lo primero que me llamó la atención es, bueno, ¿de qué ecosistema estamos hablando? Y solo nos tenemos que mirar unos a otros, unas a otras, y primero agradeceros poder estar aquí en un evento diferente, en un evento donde se pone en cuestión diferentes posibilidades de colectivización y después, obviamente, disfrutando de buena música. Entonces yo voy a poner un cronómetro porque suelo hablar mucho y no quiero tampoco pasarme del tiempo, porque aquí hemos venido a escuchar música. Aunque, bueno, Cristina, gracias por tus palabras, creo que bravo. Todos esos indicadores que llevamos luchando muchos años desde la gestión cultural y que cada vez son más abajo, justamente. Yo voy a hablar una parte muy cortita para definir qué es lo que considero yo como ecosistema y una parte un poquito más extensa sobre este proyecto que Mónica ha presentado, Se Alquila, que, bueno, pues es paradójico, pero era el proyecto de responsabilidad civil corporativa de mi empresa, que tenía en Madrid, una productora cultural. Cuando hablamos de responsabilidad civil corporativa son sin ánimo de lucro, es decir, un empresario que se pone a producir, no para otras marcas y otras empresas, sino por amor al arte, como bien decía en uno de esos indicadores Cristina, para llenarnos de alguna manera estas nuevas posibilidades, ¿no? Entonces sí que la parte cortita, mi idea es definir un poco qué es esto de ecosistema. Lo primero que quiero hablar es el concepto de ecosistema. Ya uno pasa los 40, pero cuando no llegaba a los 30, con ese espíritu revolucionario, un grupo de compañeros vivíamos en Madrid, en un Madrid que estoy hablando de 2010, había una crisis enorme para los más jóvenes, que a lo mejor no nos recuerdan esos momentos, incluso quizás no habían nacido. Había una crisis económica muy fuerte, pues un excombatiente de la resistencia francesa y que fue detenido en campos de concentración, que participó redactando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, Stefan Hessel, escribió en 2010, con 98 años, se dice pronto, algunos lo llaman panfleto político, otros lo llamamos lo que es, ensayo, Indignaos, invitando a la gente joven a manifestarse de una manera no agresiva, pero sí presente en el espacio público, contra los poderes del capitalismo. Esto fue una ola a nivel global y en España, sobre todo en Madrid y en Barcelona, pues surgieron formaciones como Democracia Real Ya, como los famosos 15Ms, ¿no? Y de ahí creo que es importante empezar a pensar cómo se configuraba este tipo de ecosistema, ¿no? Un ecosistema participativo donde todos, todas éramos parte de una reivindicación, pero veíamos sobre todo diferentes posibilidades de enunciar qué es lo que nos estaba pasando en aquel entonces, ¿no? Como por ejemplo, sin luchar ni pan ni libertad. Vemos cómo hubo un fenómeno muy particular que es este de las asambleas, donde echábamos horas y horas dialogando sobre cuál era la manera mejor de estar activo, de manera cultural, de manera comunicacional, de manera política, de todas las maneras posibles.
reivindicábamos el reinicio de un sistema en el que nosotros tendríamos que participar. Siguen a día de hoy muy vigentes estas ideas, sobre todo cuando hablamos de emblemas sociales del entonces, ¿la revolución será feminista o no será? O ningún ser humano es ilegal. Creo que ambas sentencias, que ya lo hablábamos de 2012, casi 15 años de entonces, seguimos en la misma lucha, en el mismo ecosistema, en la misma razón de ser. Y, bueno, presente de lucha, futuro nuestro, le llaman democracia y no lo es, democracia ¿dónde estás? Bueno, un montón de mensajes que para la gente joven que nos dedicamos a la gestión, producción y creación artística, pues nos preocupaba mucho porque había en ese momento, aunque ahora también, pero bueno, un poco más suave, era casi insoportable ser artista. De hecho, nos costaba llamarnos artistas o llamarnos creadores o llamarnos no sé qué en una urbe tan grande como era Madrid del 2012, ¿no? Aquellos lodos, estas aguas, o como se dice, ¿no? Esta plataforma de que la gente joven estamos en la misma situación. Veo a estudiantes, veo a niños que el acceso a la vivienda pues sigue estando bastante difícil y se siguen conociendo diariamente un montón de problemáticas que nos deshumaniza o no nos hace empatizar de una manera colectiva. Entonces, este ecosistema, un grupo de amigos, en una cena, empezamos a ponernos unas reglas del juego de cómo podíamos pensar un festival que pudiera de alguna manera relacionarnos o ayudarnos entre todos y generar una colectivización, ¿no? Entonces, en esa cena de amigos detectamos que, con todo este problema que he comentado antes, pues que en Madrid había muchísima desocupación, muchísimos espacios que estaban en alquiler. Pues dijimos, ¿y si le ponemos a este proyecto el concepto de se alquila y nos ponemos en el centro del público, los creadores y los propietarios de estos edificios, estas casas, estos espacios, llamamos a su puerta, le pedimos un par de meses la cesión gratuita y hacemos un evento en el que invitamos por convocatoria pública a través de un concepto que sea bastante amplio, que permita la reflexión y la enunciación creativa para cada edición y ver qué pasa. Pues a día de hoy hemos tenido más de 15 ediciones, más de 8 países implicados y el primero de ellos fue las primeras 3 ediciones se desarrollaron entre 2012 y 2013. Se alquila Burbuja. Creo que la palabra burbuja, para ser la primera edición, estábamos hablando de la crisis de la burbuja inmobiliaria, creo que daba mucho para pensar, y no solo como elemento político, sino también como elemento existencial. ¿En qué burbuja estamos, no? El segundo mercado, el segundo cuerpo y tercero mercado, ahora os contaré un poco de cada uno de ellos. Cada uno de ellos en un espacio infrautilizado de la ciudad de Madrid, y fuimos creciendo, primero Burbuja con unas 50 artistas de nuestra red, duplicamos a 120 artistas en Cuerpo. Fue curioso porque el espacio de Burbuja era una antigua tienda de 3 plantas, de 160 metros cuadrados, 50 artistas. Se alquila Cuerpo, era una antigua tienda del barrio de Hortaleza, de 50 metros cuadrados, e incluimos 120 propuestas artísticas, es decir, bajamos en espacio pero crecimos, y después fuimos a hablar con el consorcio de empresarios del mercado más grande de Madrid, el mercado de la cebada, en el que estaba desocupado un 60%. En ese momento los mercados, las plazas de abasto, tenían un problema serio de ir a buscar de participar en esta, digamos, comercialización o con todas las plataformas comerciales que estaban habiendo, y nos permitieron ocupar ese 60% y tener una convivencia, ¿no? Se alquila Burbuja, ahora vamos a ver un par de fotos. Obviamente
la creatividad no tiene límites. Y aunque obviamente estábamos muy sesgados a la hora de una enunciación política, las propuestas artísticas pues, tienen que ver con papel de burbuja, como estas medusas, vidrieras colectivas en el que cada uno iba dejando sus mensajes, o teatro, música, escenarios alternativos en los espacios para sobre todo hacer visibles esos espacios. Este primero fue en el Rastro de Madrid, en una calle donde había más de 50 espacios que estaban en alquiler. Claro, nosotros para convencer al propietario de este espacio le decíamos, bueno, es que te va a venir bien porque te vamos a traer gente que van a ver hasta el último rincón de tu espacio, ¿no? Y vamos a hacerlo destacar, bueno, esa manera de conversar y de convencer, ¿no? La pereza es moderna, viva la burbuja, bueno, un espacio siempre de mediación donde los artistas podían dejar sus portfolios. Nunca hay un acuerdo económico con los artistas, es decir, no le pagamos por la producción de obra, tampoco le cobramos por exhibición. En ese entonces en Madrid se pedía al artista pagar por exponer. Fue un momento muy, muy loco, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos financiamos? Porque, como digo, esto era un proyecto sin ánimo de lucro. Pusimos tres huchas en la puerta y pedíamos la adhesión voluntaria de €1. En una hucha pusimos para los artistas, en una segunda hucha para la producción y en una tercera hucha para la próxima edición. Estábamos en la primera y no pensábamos que íbamos a hacer una segunda edición. Pues qué curioso que recaudamos más dinero para la siguiente edición. Y eso nos dio pie a pensar pues, en un segundo certamen, un segundo evento, que lo llamamos Cuerpo. Pues todo cuerpo. Cuerpos, riñones, cuerpos fotográficos, cuerpos diarios, mucha danza, mucho cuerpo, mucha conversación, muchos conversatorios como estas. Es decir, lo que buscábamos que ese ecosistema también se reflejase en este tipo de eventos. Performance, por ejemplo, Beatriz Hoyo, que por un contrato iba con su abogada, le alquilabas tu cuerpo por 15 minutos y ella te ubicaba en el espacio como ella buenamente quería. Bueno, es decir, mucha relación con cuerpo. Y el tercero, como os digo, mercado. Aquí, con un grafiti invertido, las cuatro palos de la baraja española, con la Virgen en el centro. Bueno, una propuesta. La propuesta Imen, un trozo de carne enorme rodeado de currículums. Es decir, cómo pensaban esta colectivización de mercado diferentes propuestas, ¿no? Y convivían pues, los sacos de patatas con artistas, con más de 320 propuestas artísticas. Estamos hablando de una desocupación del 60% de un espacio de 18.000 metros cuadrados. Había que limpiar mucho, limpiamos mucho. Y bueno, tuvimos un problema de censura con una obra de Miguel España que comercializaba unos encurtidos con miembros viriles de Franco, de Aznar, de Rajoy. Y bueno, pues causó un cisma importante, pero claro, hay que jugar siempre a favor, no en contra. Toda la prensa estaba en nuestro evento. Absolutamente toda la prensa de España. Eso nos dio muchísima visibilidad, muchísimos conversatorios con agentes de agrupaciones vecinales y bueno, conciertos, escenarios, cosas. Ese día, esto eran las fiestas de San Isidro de Madrid, raro, pero llovía. Y Meclán tenía su concierto y no lo pudo dar, vino a nosotros y pudimos acogerle el concierto que iba a dar de manera pagada, gratuita al resto de nuestros asistentes. ¿Qué aprendimos? 3 horas de participación artística por1 € no es dinero. €1.
somos todos prosumidores. Nos gusta consumir, pero nos gusta producir. Y si se nos vienen los artistas y nos dicen hagamos valer nuestro arte y formemos participación colectiva, vamos, somos los primeros como público de sumarnos a esta deriva, ¿no? La prensa, la televisión y la radio atienden en domingo. Nuestra forma de crear este festival es horizontal, lo viejo es nuevo, solo no podemos, pero con amigos sí, y se alquila Vive sin nosotros. Desde esta tercera edición se ha ido replicando en otras partes de España, porque al final la fórmula es una fórmula muy de guerrilla de hacer un festival de arte. No hemos inventado la Coca-Cola. En este momento la crisis seguía cada vez más radical y empezó a ocurrir lo que nos llamaban la fuga de cerebros, nos llamaron en aquel entonces. Nuestro equipo originario, uno se fue a Guatemala, uno nos fuimos a Buenos Aires, otros se fueron a Asunción, Paraguay, y otros se quedaron en Madrid. Y dijimos, ¿y si hacemos una cuarta edición en la que llamamos Estado? Porque cada uno estamos en un estado diferente, y empezamos a dialogar entre las propuestas con el mismo concepto, a ver qué ocurre en el resto de las estrategias, ¿no? Pues se alquila Estado Buenos Aires en un antiguo colegio, se alquila Estado Ciudad de Guatemala en el antiguo Hotel Ritz, en la zona cero. Hicimos Estado Asunción en el Centro Cultural de España, en Paraguay, y se alquila Madrid en una antigua fábrica de pantalones vaqueros, todos los edificios infrausados. Y nos ocurrieron cosas muy chulas, como, pues volvemos con esa misma lógica de las paredes son parte de la muestra artística de las artes visuales, pero el espacio en sí, performance, teatro, conciertos, charlas, participación ciudadana, familias, empezamos a tener un montón de visitas de familiares, empezamos a hacer visitas entre nosotros. Bueno, estas son de Madrid, pero fíjense la diferencia entre pensar el Estado un poco en decadencia, como ya llevamos unos años viviendo en Madrid, con el Estado que puede dialogar Guatemala, un Estado militarizado en aquel entonces, un Estado en resistencia constante, un estado de ausencias, de huellas, de problemas sociales muy fuertes. Todo eso estéticamente se ve con estas sombras militares, con estos cráneos de vacío. Estamos hablando del antiguo Hotel Ritz, 6 plantas de hotel. Hablamos directamente con el dueño y nos cedió el espacio. O aquí en este antiguo colegio, también infrausado, esto es Argentina, La Trinchera, un montón de palabras argentinas, teatro. ¿Qué aprendimos? Aprendimos muchísimas cosas. Esto es Paraguay, las imágenes, las raíces, las minoridades. Aprendimos que, bueno, primero que Guatemala quería hablar mucho. Aprendimos que Buenos Aires está lleno de psicólogos y psicólogas por algo. Y aprendimos que en Paraguay también está presente, aunque no tenga mar. Aprendimos que el poder está en los barrios y que para internacionalizarse lo único que había que estar eran diferentes países. Es cierto que tuvimos muchísima presencia a nivel institucional, y también descubrimos que hay más dinero de apoyo a la cultura fuera de España que en la propia España, por lo que empezamos a dialogar con el Gobierno de Asuntos Exteriores, con la red AECID, y empezar a vincular y a fomentar que todas estas prácticas artísticas las podíamos ir generando en otros contextos. Aquí tenemos otra relación. En 2015-2016 hicimos otra edición, la quinta, la llamamos Público, porque estábamos trabajando a la vez en una universidad de artes públicas, y encontramos el espacio que nos permitían, era el Centro de Documentación del Manzanares de Madrid. Entonces, un edificio público. Madrid Destino empezó a hacernos caso. En las organizaciones, bueno, pues conseguimos que pudiéramos tener ciertas estrategias con estos eventos. Aquí tenemos el ejemplo de Madrid, cuestiones de lo público,
reivindicaciones creativas, artísticas en base a esas necesidades, o en Guayaquil, en este antiguo sede del Telégrafo, el diario más antiguo del país, que se trasladó y se quedó este edificio completamente vacío. Entonces, bueno, nunca nos dio miedo de preguntar y pedir espacios. Como era lo público, nos interesaba llevar obras artísticas, y ya voy acabando, en espacios públicos. Por ejemplo, aquí tenemos la línea ecuatorial hecha con harina de plátano verde, conectando edificios. Empezamos a salir a la calle y salir a hacer eventos no solo dentro de los espacios, sino también ocupando ciudades. Bueno, podría hablar de cada obra, 1000. De hecho, a día de hoy tenemos más de una cantera de 1200 artistas en nuestras bases de datos, en nuestros registros. Son muchas ediciones, son muchos años. ¿Y qué aprendimos con esta relación de público? Primero, que necesitábamos un ejército de minions. Cuando hablamos de minions, ya nosotros empezábamos a crecer y necesitábamos relacionarnos con la gente joven, universitarios o gente que quería participar de alguna manera de prácticas. Guayaquil es el último puerto del Caribe que no tiene mar ni está en el Caribe. En Madrid, vaya, aquí no hay playa, o sí, porque estábamos en el Manzanares. No encuentres la falta, encuentra el remedio. A día de hoy, en 2025, hemos celebrado todas estas ediciones, como las que hemos hablado: burbuja, cuerpo, mercado, Estado y público, pero también futuro, tiempo y margen. Todas estas cosas nos han ido permitiendo generar un ecosistema de creación, producción y colectivización que sí nos permite pensar en que otra realidad es posible, que estar aquí es causa y efecto y mucha motivación a los que nos dedicamos a la gestión de la producción, de que el público responde. Y cuando el público responde es porque también somos parte como público de esta necesidad de los artistas de poder expresar. Un artista que expresa sin su público, que cuestione o se replantee cuestiones críticas, no es posible. Es decir, creo que me está avisando el micrófono que ya estoy fuera de tiempo. Así que gracias de nuevo a BAM Cultura por pensar estos espacios de una manera diferente. Gracias a vosotras y a vosotros por escucharme este ratito. Os animo a que, si os da curiosidad, tenemos una página web del proyecto, sealquilaproyecto.es. He traído varias cosas que, aunque sin ánimo de lucro, pero todo el poder económico que encontrábamos era pues para publicar un libro con la red AECID, con la memoria del proyecto, publicar siempre planos de mediación en la que el artista por €1 pues, se encontraba un plano donde estaba por un lado las propuestas artísticas, pero por el otro la historia del proyecto. Y en el 10º aniversario, con una subvención del Ayuntamiento de Madrid, conseguimos publicar 500 cajas cofre, que todo este merchant, así como las camisas, las chapas o los tote bag, nos han permitido siempre recaudar un poco de esfuerzo económico para que estas cosas se pudieran generar. Así que otra realidad es posible pensar en festivales como ecosistemas, no como producto, y un ejemplo de eso es Se Alquila Proyecto. Muchas gracias y que disfrutéis de los conciertos.